En la boda de mi hijo, la familia de su prometida se burló de mí frente a 200 invitados. Su madre dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esa no es una madre, es un error en vestido. La novia se rió, pero mi hijo no. Se levantó, canceló la boda frente a todos e hizo algo que destruyó a su familia al día siguiente. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento, porque nadie esperaba lo que pasaría después. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando mi hijo Diego me llamó con esa voz nerviosa que tenía desde niño cuando había hecho algo que sabía que no me iba a gustar. Mamá, necesito contarte algo sobre la boda. Me senté en mi silla favorita, la que había comprado cuando me divorcié de su padre hace 15 años. Esa silla representaba mi libertad, mi independencia. A los 52 años había aprendido a vivir sola y me gustaba. ¿Qué pasa, mijo? La familia de Valeria... Bueno, ellos tienen ciertas expectativas sobre cómo deben ser las cosas. Ahí venía. Podía sentirlo en el aire como cuando huele a lluvia antes de la tormenta. ¿Qué tipo de expectativas? Sobre tu presentación en la boda. Valeria piensa que tal vez podrías usar algo más elegante. Y quizás no hablar tanto en español durante la ceremonia. Ya sabes, por los invitados que no entienden. ¿En serio? Mi propio hijo me estaba pidiendo que me convirtiera en alguien que no era para complacer a una familia de pretenciosos. Diego, le dije con esa voz que él conocía muy bien. Soy mexicana, hablo español, y voy a usar lo que quiera usar. Mamá, por favor, es solo un día. Es importante para mí, important para él. ¿Y qué de lo que era importante para mí? Pero era mi único hijo, y lo amaba más que a mi vida. Así que, como la tonta que fui, accedí a hacer un esfuerzo. La primera señal de alarma llegó una semana después. Valeria me invitó a almorzar para conocernos mejor. El restaurante era de esos caros donde los meseros te miran como si fueras un insecto, si no sabes pronunciar correctamente el nombre francés de los platos. Valeria llegó con su madre, Esperanza Morales de la Vega. Sí, con guión y todo, como si eso la hiciera más importante. Carmen, me dijo Esperanza después de ordenar su ensalada de quinoa orgánica. Diego nos ha contado mucho sobre ti. Espero que cosas buenas, respondí, probando mi café que costaba más que mi comida completa en casa. Oh, sí, nos dijo que trabajas en... ¿limpieza? Trabajo en administración de un edificio de oficinas. Pero claro, para ella, si no tenía título universitario, debía ser la señora de la limpieza. Trabajo en administración, corregí. ¡Qué lindo!, dijo Valeria con esa sonrisa falsa que había heredado de su madre. Es tan noble el trabajo físico, como si fuera una mula de carga. Y entendemos que vives sola, continuó Esperanza. Debe ser difícil mantener un hogar sin un hombre que te ayude. Me mantuve callada. En mi mente, las palabras que quería decir habrían hecho que el restaurante entero se diera vuelta a mirarnos. En nuestra familia, siguió Esperanza, creemos en valores tradicionales, la familia, el respeto, la presentación adecuada. Estoy segura de que entiendes por qué esto es importante para la boda. ¿Presentación adecuada?, pregunté. Bueno, es una ceremonia muy elegante. Iglesia católica, 300 invitados, muchas familias importantes de la comunidad. Queremos que todo sea perfecto, sin mujeres divorciadas de 52 años que trabajaban para vivir y hablaban español con acento de barrio. Por supuesto que entiendo, mentí. Pero en ese momento, sentada en ese restaurante pretencioso, mirando a esas 2 mujeres que me hablaban como si fuera menos que ellas, algo se endureció dentro de mi pecho, una pequeña llama de rabia que no se iba a apagar fácilmente. Cuando llegué a casa esa tarde, me quedé parada frente al espejo del baño. Carmen Ruiz, madre soltera, trabajadora, sobreviviente. ¿Desde cuándo eso no era suficientemente bueno? Pero por Diego iba a intentarlo. Por él iba a ser la madre perfecta que querían que fuera. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. Esperanza Morales, de la Vega, ya había decidido que yo era el problema que necesitaba resolver. Y tenía un plan. El vestido llegó a mi casa 3 días después del almuerzo. No lo había pedido. No sabía de dónde venía.
Solo apareció en una caja elegante con una nota que decía, para la madre del novio, con cariño, Esperanza. Era beige, beige como las paredes de un hospital, beige como la avena sin sal, beige como todo lo que era aburrido y sin personalidad en este mundo. Lo saqué de la caja como si fuera una serpiente venenosa. Era, correcto, conservador. El tipo de vestido que usaría una mujer que había renunciado a todo lo que la hacía especial para encajar en las expectativas de otros. Mi teléfono sonó. Diego, ¿te llegó el vestido? Valeria quería asegurarse de que tuvieras algo apropiado. Apropiado. Esa palabra me estaba persiguiendo. Diego, ya tenía un vestido. Lo sé, mamá, pero este es, ya sabes, más adecuado para la ocasión. Más adecuado que el hermoso vestido rojo que había comprado y que me hacía sentir elegante y segura de mí misma. ¿Has visto mi vestido rojo? Una pausa. Sí, Valeria lo vio en la foto que le mostré. Piensa que es un poco llamativo. Llamativo. Porque una mujer de 52 años no podía usar colores brillantes. Tenía que desaparecer, volverse invisible, no opacar a la novia. Está bien, mijo, usaré el beige. Mentí. No iba a usar ese vestido feo ni aunque me pagaran. Pero la cosa empeoró. Al día siguiente, Valeria me llamó personalmente. Carmen, ¿podríamos reunirnos para repasar algunas cosas sobre la ceremonia? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, el protocolo, dónde sentarte, cuándo levantarte, ese tipo de detalles. ¿Protocolo? ¿En serio me estaba dando lecciones de modales como si fuera una niña? Nos reunimos en un café cerca de mi casa. Valeria llegó con una carpeta llena de reglas sobre cómo debía comportarme en la boda de mi propio hijo. Entonces, dijo abriendo la carpeta como si fuera un manual de instrucciones, durante la ceremonia vas a estar sentada en la segunda fila. ¿La segunda fila? ¿No debería estar en la primera? Bueno, la primera fila es para la familia inmediata. Mis padres, mis abuelos. Tú estarás en la segunda, que es perfecta. Familia inmediata. Como si yo no fuera la madre del novio. Durante los votos, continuó, es importante que te mantengas en silencio, sin suspiros emocionales, sin lágrimas audibles. La atención debe estar en nosotros. ¿Sin lágrimas? ¿En la boda de mi único hijo? Y después de la ceremonia, durante el cóctel, podrías circular discretamente, hablar con los invitados, pero sin dominar las conversaciones. Muchos de nuestros invitados no hablan español, así que sería mejor mantener las conversaciones en inglés, no hablar español. En una boda donde la mitad de mi familia estaría presente. Valeria, le dije con mucha calma, soy la madre del novio. Por supuesto que sí, y queremos que te sientas incluida. Por eso estamos teniendo esta conversación. Incluida, como un favor que me estaban haciendo. ¿Diego sabe de estas reglas? Diego entiende que queremos que todo salga perfecto. Él está de acuerdo con que mantengamos cierto nivel de elegancia. Mi hijo había estado ahí cuando planearon esto. Mi hijo había aceptado que me trataran como una invitada de segunda clase en su propia boda. Una última cosa, añadió Valeria, cerrando la carpeta. Durante el discurso de mi padre, sería mejor que no reacciones demasiado. Él va a hablar sobre la importancia de la familia y las tradiciones. Podría mencionar algunas cosas sobre diferentes estilos de crianza. Nada personal, por supuesto. Diferentes estilos de crianza. Como el hecho de que yo había criado a Diego sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 7 años. ¿Qué va a decir exactamente? Oh, solo cosas generales sobre la estabilidad, la importancia de ambos padres, ese tipo de valores tradicionales. Me iba a humillar públicamente. Iban a usar el discurso para señalar mis fallas como madre soltera, delante de 300 personas. Entiendo, dije, pero no entendía nada. No entendía cómo mi hijo podía permitir esto. No entendía cómo había llegado al punto donde tenía que pedir permiso para llorar en su boda. Esa noche llamé a mi hermana Rosa. Carmen, ¿por qué estás haciendo esto? Esa gente te está faltando el respeto. Es la boda de Diego. Quiero que sea perfecto para él. ¿A costa de tu dignidad? Dignidad, una palabra que había olvidado que existía. Tal vez después de la boda las cosas mejoren, dije sin convicción. Carmen, escúchame. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles la primera vez. Esa noche no pude dormir. Oh.
Me quedé despierta mirando ese horrible vestido beige colgado en mi armario, pensando en todo lo que había aceptado para mantener la paz. ¿Pero la paz a costa de qué? ¿De mi orgullo? ¿De mi identidad? ¿De todo lo que había trabajado para construir después del divorcio? Y entonces pensé en algo que cambió todo. ¿Qué pasaría si Diego viera cómo me estaban tratando? ¿Realmente lo permitiría? Había llegado el momento de averiguarlo. La llamada llegó el viernes, una semana antes de la boda. Era Diego, y su voz sonaba extraña, distante. «Mamá, ¿podríamos hablar? En persona». «Claro, mijo. ¿Pasa algo?» «Solo... necesitamos aclarar algunas cosas». Llegó a mi casa esa tarde con una actitud que no había visto antes. Nervioso, evitando el contacto visual. Se sentó en el sofá como si fuera un extraño. «Mamá, he estado pensando mucho sobre la boda». «¿Sí? Y creo que sería mejor si fueras más como invitada que como madre del novio». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Cómo invitada? Es que la familia de Valeria tiene ciertas tradiciones, cierta forma de hacer las cosas. Y no quiero que haya conflictos». «¿Qué tipo de conflictos?» Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, tú eres intensa. Siempre has sido muy protectora, muy presente. Y en su familia, las madres son más discretas, intensa, protectora, presente. Todas las cosas que había sido para salvarlo cuando su padre nos abandonó. Diego, yo te crié sola. Trabajé 2 empleos para que pudieras estudiar. ¿Eso es ser demasiado intensa?» «No, mamá. Y te agradezco todo eso. Pero ahora tengo una nueva familia, una nueva vida. Y necesito que entiendas que las cosas van a cambiar». «Nueva familia». Como si yo fuera la familia vieja que ya no servía. ¿Qué estás tratando de decirme exactamente? ¿Que en la boda siento sería mejor si te comportaras más como una invitada especial, sin hacer escenas, sin llamar la atención? Valeria y su familia son muy importantes en la comunidad y no podemos permitir que nada salga mal. ¿Hacer escenas? ¿Cuándo había hecho yo escenas? Diego, ¿cuándo he hecho escenas? Bueno, no escenas exactamente, pero eres muy emocional y hablas mucho en español y a veces dices cosas que pueden malinterpretarse. Emocional, porque llorar cuando mi hijo se graduó era demasiado emocional, porque gritar de alegría cuando consiguió su primer trabajo era hacer escenas. ¿Quién te dijo que soy demasiado emocional? Diego no respondió. Pero no necesitaba hacerlo. Valeria, su nueva familia, su nueva vida donde yo no encajaba. Mira, mamá, solo necesito que seas más normal, como Esperanza, con su sonrisa falsa y sus modales perfectos, como Valeria, que sonreía mientras planeaba humillarme. ¿Y si no puedo ser más normal? La pregunta colgó en el aire como una amenaza. «Mamá, por favor, es mi boda. ¿No puedes hacer este sacrificio por mí?» Sacrificio. Sacrificar mi personalidad, mi identidad, mi dignidad. Todo por una boda donde iba a ser tratada como una invitada de segunda clase. ¿Y después de la boda? ¿También voy a tener que ser diferente en tu nueva vida? Diego evitó mi mirada. «Vamos a ver cómo van las cosas. Vamos a ver cómo van las cosas». Como si yo fuera un experimento que podía salir mal. «Diego», le dije muy calmadamente, ¿tú quieres que vaya a tu boda? Por supuesto que quiero que vayas. Eres mi madre. Pero no quieres que actúe como tu madre. Quiero que actúes como una versión mejor de ti misma. Una versión mejor. Como si la madre que había dado todo por él durante 25 años no fuera suficientemente buena. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Afuera, la señora García regaba sus flores. Tenía 70 años y usaba vestidos brillantes y hablaba español con voz fuerte y se reía a carcajadas cuando algo le parecía gracioso. Era exactamente el tipo de mujer que Esperanza encontraría inapropiada. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Las cosas van a cambiar después de tu boda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a pretender ser alguien que no soy para complacer a tu nueva familia. Mamá. Y si una versión mejor de mí misma significa una versión más silenciosa, más discreta, más invisible, entonces tal vez es hora de que encuentres una madre diferente. Diego se puso pálido. No digas eso. ¿Por qué no?
Aparentemente, no soy la madre que necesitas para tu nueva vida. Mamá, estás exagerando. ¿En serio? Porque me parece que estoy siendo muy clara por primera vez en semanas. Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. Los mismos ojos café que tenía cuando era un niño asustado llorando porque su papá se había ido. Diego, yo te amo más que a mi vida, pero no voy a desaparecer para que tu nueva familia se sienta más cómoda. Nadie te está pidiendo que desaparezcas. ¿No? Entonces dime exactamente qué lugar voy a tener en tu vida después de que te cases. Silencio. Un silencio largo y doloroso que me dio la respuesta que no quería escuchar. No lo sabes, ¿verdad? Le dije suavemente. Porque no has pensado en mí en absoluto. Solo has pensado en complacer a ellos. Diego se levantó para irse. Mamá, voy a ir a la boda. Voy a usar el vestido que me compraron. Voy a sentarme donde me digan. Y voy a comportarme exactamente como ellos quieren. Gracias, mamá. Pero después de eso, continué, vas a tener que decidir si quieres una madre en tu vida o solo una invitada decorativa en los eventos familiares. La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez en semanas, mi casa se sintió realmente silenciosa. Al día siguiente, fui de compras, pero no para zapatos que combinaran con el vestido beige. Fui a comprar algo que Esperanza Morales de la Vega jamás esperaría. El martes fui al salón de belleza de mi prima Dolores, no para el peinado conservador que Valeria había sugerido, sino para algo completamente diferente. «Carmen, ¿estás segura?», me preguntó Dolores mientras mezclaba el tinte. «Es un cambio muy drástico. Completamente segura. Me había cortado todo el cabello. Todo. Y lo estaba tiñendo de un rubio platinado que hacía que mis ojos café se vieran más intensos. Era el tipo de cambio que hace una mujer cuando está lista para una nueva vida. ¿Esto tiene que ver con la boda? Tiene que ver con recordar quién soy. Mientras el tinte hacía efecto, llamé a mi jefe para pedir el viernes libre. Luego llamé a Rosa. «¿Hiciste qué?», gritó cuando le conté del cabello. «Lo que debía haber hecho hace semanas. Dejar de pretender que soy alguien que no soy. Carmen, es la boda de tu hijo». «Exactamente. Y su madre va a estar ahí. La real, no la versión editada que ellos querían». El miércoles fui de compras, pero no al centro comercial elegante donde Esperanza probablemente compraba su ropa. Fui al distrito de la moda, donde las mujeres que sabían cómo vestirse encontraban cosas realmente especiales. El vestido que elegí era perfecto, negro, elegante, pero con un corte que mostraba que yo era una mujer segura de sí misma. No era inapropiado, pero definitivamente no era beige. Los zapatos eran rojos, rojos como el fuego que sentía por dentro. El jueves, Diego me llamó. «Mamá, Valeria dice que no has confirmado si vas a usar el vestido que te enviaron». «Eso es correcto». «¿Por qué no?». «Porque no me gusta». «Mamá, por favor, es solo un vestido». «Tienes razón, es solo un vestido. Por eso voy a usar el que me guste». «¿Qué vestido vas a usar?». «Uno apropiado para la madre del novio». Colgué antes de que pudiera responder. La mañana de la boda me desperté sintiéndome diferente, más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Me bañé con mi jabón favorito, el que olía a jazmín. Me puse mi loción favorita, la que me hacía sentir femenina. Me maquillé los ojos más dramáticamente de lo que había hecho en años. Cuando me puse el vestido negro y me vi en el espejo, sonreí por primera vez en semanas. Esa era Carmen Ruiz, no una versión editada, no una madre disculpándose por existir. Era yo. Llegué a la iglesia exactamente a tiempo. No temprano, como había planeado originalmente para ayudar con cualquier cosa que necesitaran. Exactamente a tiempo, como llegaría una invitada. La cara de Esperanza cuando me vio entrar fue un poema. Sus ojos se abrieron como platos. Y por un momento, se le cayó la sonrisa perfecta. «Carmen», dijo acercándose rápidamente, «ese no es el vestido que te enviamos». «No, no lo es». «¿Dónde está?» «En mi casa, en la basura». Valeria apareció detrás de su madre, radiante en su vestido de novia, hasta que me vio. Su sonrisa también se congeló. «Carmen, ¿qué hiciste con tu cabello?» «Lo cambié». «¿Te gusta?». No respondió. En lugar de eso, miró a su madre como pidiendo ayuda. «Carmen», dijo Esperanza con esa voz controlada que usan las personas cuando están tratando de no explotar, «necesitamos hablar». «No, no necesitamos. Este no era el plan. Tienes razón.
Tu plan era que yo desapareciera. Mi plan es estar aquí como la madre del novio. En ese momento, Diego apareció. Se veía guapísimo en su smoking, hasta que me vio. Su cara pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión y algo que podría haber sido admiración si no estuviera tan asustado. Mamá, ¿qué? Hola, mi amor. Te ves hermoso. Tu cabello, tu vestido. ¿No te gusta? Pensé que querías una versión mejor de tu madre. Esperanza se acercó a Diego. Necesitas hablar con ella. Esto es completamente inapropiado. Diego me miró y por un momento vi al niño que había sido. El niño que me necesitaba. Pero luego miró a Valeria y la expresión cambió. Mamá, ¿podríamos hablar un momento? Por supuesto. Nos alejamos del grupo y Diego bajó la voz. Mamá, esto es mi boda. ¿No puedes simplemente cooperar? Estoy cooperando. Estoy aquí, me vestí elegantemente, llegué a tiempo. ¿Sabes a qué me refiero? No, Diego. No sé. Explícame exactamente qué estoy haciendo mal. Estás llamando la atención. ¿Por usar un vestido negro elegante? ¿Por hacer todo lo opuesto a lo que te pedimos? ¿Quiénes te pedimos? Porque yo solo escuché a Valeria y su madre decirme cómo comportarme. Diego suspiró. Mamá, ellos son mi nueva familia. Y yo soy tu familia original. La que te crió, la que te amó, la que te enseñó a ser el hombre que eres. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Ya no cuentas esos años. Ya no importa lo que sacrifiqué por ti. Diego miró hacia donde Valeria y Esperanza estaban hablando en voz baja, claramente planificando algo. Mira, mamá, solo necesito que esto salga bien. ¿Puedes hacer eso por mí? Miré a mi hijo, parado ahí en su traje perfecto, pidiéndome una vez más que me hiciera invisible para su conveniencia. Sí, Diego, voy a hacer que esto salga perfectamente, pero no como él esperaba. La ceremonia comenzó sin más incidentes. Me senté en la segunda fila, como me habían instruido, pero con la espalda recta y la cabeza en alto. No iba a esconderme. Durante los votos, lloré. No los sollozos silenciosos que Valeria había aprobado, sino lágrimas verdaderas de una madre viendo a su hijo comenzar una nueva etapa de su vida. Si alguien tenía problema con eso, era su problema, no el mío. Después de la ceremonia, durante el cóctel, hice exactamente lo que Valeria me había pedido. Circulé discretamente, hablé con los invitados, mantuve las conversaciones en inglés cuando era necesario. Fui la invitada perfecta, pero ser perfecta no significaba ser invisible. ¡Carmen! Mi hermana Rosa llegó con su familia. «Te ves increíble. ¿Qué hiciste?» «Recordé quién soy», respondí, abrazándola. «Ese cabello, ese vestido, estás radiante». Varios invitados se acercaron, compañeros de trabajo de Diego, amigos de la universidad, primos que no había visto en meses. Todos comentando sobre mi nuevo look, preguntando sobre mi vida, riéndose con mis historias. Desde el otro lado del salón, podía ver a Esperanza observándome con una expresión que no podía descifrar. No estaba rompiendo ninguna regla, pero claramente no era la mujer gris e invisible que había esperado. Luego llegó el momento del discurso. El padre de Valeria, don Aurelio Morales, se levantó con su copa en la mano. Era un hombre imponente, acostumbrado a comandar atención. El salón se silenció. «Amigos, familia», comenzó con voz resonante. «Hoy celebramos no solo la unión de Valeria y Diego, sino la unión de dos familias con valores sólidos y tradiciones respetables». Ahí venía. «En nuestra familia», continuó, «creemos en la importancia de la estabilidad, de los hogares bien establecidos, de la educación y el refinamiento que solo vienen de generaciones de dedicación a los principios correctos». Miré a Diego. Estaba sonriendo, asintiendo, completamente de acuerdo con palabras que estaban claramente dirigidas a desacreditarme. «Por supuesto», siguió don Aurelio, «entendemos que no todas las familias han tenido las mismas oportunidades. Algunas han enfrentado desafíos que han requerido arreglos menos tradicionales, como criar a un hijo sola porque el padre era un irresponsable. Pero lo importante», su voz se elevó ligeramente, «es que ahora Diego forma parte de una familia donde puede aprender el valor de la tradición, la importancia de mantener ciertos estándares y la belleza de una vida bien ordenada». El salón estalló en aplausos. Educados, entusiastas. Nadie más que yo entendía que acababa de ser insultada públicamente delante de 300 personas. Miré a Diego.
estaba aplaudiendo también. Mi propio hijo estaba aplaudiendo un discurso que había insultado la forma en que lo había criado, el sacrificio que había hecho por él, los años que había trabajado 2 empleos para darle las oportunidades que ahora consideraba inferiores. Algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, eso ya se había roto. Algo más profundo, mi paciencia, mi disposición a seguir siendo humillada por amor. Don Aurelio continuó. Y esperamos que esta nueva influencia ayude a Diego a, ¿cómo decirlo?, refinarse aún más, a adoptar completamente los valores que realmente importan en la sociedad. Más aplausos. Valeria sonreía radiante. Esperanza asintía con aprobación. Diego seguía aplaudiendo. Y en ese momento, mientras veía a mi hijo aplaudir un discurso que me había humillado, algo cambió en mí para siempre. Ya no era la madre desesperada por complacer. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Era Carmen Ruiz, y estaba harta. Me levanté de mi asiento. El movimiento fue tan repentino que varias personas se dieron vuelta a mirarme. Caminé hacia la mesa principal, donde Diego estaba sentado con su nueva familia. «Diego», dije con voz clara que cortó el murmullo de conversaciones, «¿podemos hablar un momento?» «En privado». Su cara se puso pálida. «Mamá, ahora no es el momento». «Ahora es exactamente el momento». Valeria se levantó también. «Carmen, la recepción acaba de empezar. La recepción puede continuar sin nosotros por unos minutos». Esperanza intervino. «Realmente creo que cualquier conversación personal puede esperar». Me giré hacia ella con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Esperanza, cuando necesite su opinión sobre cómo hablar con mi hijo, se la pediré». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa principal. Diego se veía mortificado. «Mamá, por favor». «Diego», repetí, y esta vez mi voz tenía un filo que él conocía muy bien. «Necesitamos hablar, ahora». Por primera vez en semanas, mi hijo obedeció. Nos alejamos hacia un rincón del salón, cerca de las ventanas que daban al jardín. Diego no podía mirarme a los ojos. «¿Qué fue eso?», le pregunté. «¿Qué fue qué?» «El discurso de tu nuevo suegro. Aplaudiste un discurso que insultó la forma en que te crié». «Mamá, él no estaba». «Sí estaba. Y tú lo sabías, y aún así aplaudiste». Diego finalmente me miró. En sus ojos vi algo que me rompió el corazón. Vergüenza. No vergüenza por el discurso, sino vergüenza de mí. «Mamá», dijo en voz baja, «ellos tienen razón en algunas cosas». «¿Qué cosas?» Sobre cómo me criaste, sobre los sacrificios que tuviste que hacer, sobre cómo no tuve un padre presente. Esas cosas me afectaron. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Te afectaron negativamente? Me hicieron diferente. Los otros niños tenían familias normales. Yo tenía una madre que trabajaba todo el tiempo y que siempre estaba cansada y que nunca se casó otra vez, que nunca me dio hermanos, que nunca me dio una familia real. Una familia real. 25 años de amor, sacrificio, noches sin dormir, trabajos que odiaba, sueños posponidos, todo para darle la mejor vida posible. Y para él, nunca había sido una familia real. «Entiendo», dije con una calma que me sorprendió. «Mamá». «No, Diego, entiendo perfectamente». Miré hacia la mesa principal, donde Valeria estaba susurrando nerviosamente con su madre, donde don Aurelio seguía recibiendo felicitaciones por su discurso, donde la nueva familia de mi hijo esperaba que regresáramos para continuar la celebración. «Tienes razón», le dije. «Nunca te di una familia real, solo te di todo lo que tenía». «Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Y está bien, ya no tienes que preocuparte por eso. ¿Qué quieres decir?» Miré a mi hijo una última vez. Mi hermoso hijo que había crecido para avergonzarse de la mujer que había dado todo por él. «Quiero decir que ahora tienes la familia real que siempre quisiste. Espero que sea todo lo que soñaste». Me giré para irme, pero Diego me agarró del brazo. «Mamá, espera, no puedes irte así». «¿Por qué no?» Porque eres mi madre». «Sí», dije suavemente, «pero aparentemente no soy la madre que necesitas». Y en ese momento, cuando vi la confusión y el pánico en sus ojos, supe que había llegado la hora de hacer algo que cambiaría todo para siempre, algo que esa familia perfecta jamás vería venir. Lo que Diego y su nueva familia perfecta no sabían
era que yo no había estado planeando un drama. Había estado planeando justicia. Ver a mi hijo aplaudir un discurso que me humillaba había sido la confirmación que necesitaba. Ya no era solo sobre el respeto hacia mí, era sobre quién era realmente esta familia que había engañado a mi hijo, haciéndole creer que yo no era suficiente buena. Diego, le dije mientras caminábamos de regreso a la mesa principal, hay algo que necesitas saber sobre tu nueva familia. Mamá, por favor, no hagas una escena. No voy a hacer una escena, voy a hacer una revelación. Nos detuvimos cerca de la mesa principal, donde don Aurelio seguía recibiendo felicitaciones por su elocuente discurso. Esperanza estaba arreglando el vestido de Valeria, y todos se veían perfectamente contentos consigo mismos. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Diego nervioso. Mostrándote quién es realmente la familia que consideras tan superior a la tuya. En mi pantalla abrí una carpeta que había estado llenando durante las últimas 2 semanas, desde el momento en que decidí que no iba a ser humillada sin pelear. Diego, ¿sabías que tu suegro estuvo en la cárcel? Su cara se puso pálida. Eso es imposible. 2 años en prisión federal por evasión de impuestos. Salió hace 3 años. Le mostré el artículo del periódico en mi teléfono. ¿Ves? Aurelio Morales de la Vega, condenado por ocultar $2 millones al gobierno. Diego tomó mi teléfono con manos temblorosas. Esto tiene que ser un error. No es un error. Es público. Solo que a ellos les gusta mantenerlo en silencio. ¿Cómo conseguiste esto? Internet. Mijo, esa cosa que las mujeres de mi generación supuestamente no sabemos usar. Honestamente, había sido más fácil de lo que esperaba. Una simple búsqueda en Google del nombre completo de don Aurelio había revelado una historia que claramente preferían mantener enterrada. Pero eso no es todo, continué. ¿Sabías que la empresa familiar de la que tanto hablan está en bancarrota? ¿Qué? Morales Importaciones LLC. Declaró quiebra el año pasado. Deben más de $4 millones. Le mostré los documentos legales que había encontrado en los registros públicos del condado. La casa donde viven, la que tanto te impresionó, está hipotecada hasta el techo. Han estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito desde que don Aurelio salió de la cárcel. Diego se sentó pesadamente en una silla cercana. No puede ser cierto. ¿Quieres que sigamos? Porque tengo más. No respondió, pero tampoco me detuvo. Esperanza no tiene un título universitario, como tanto presume. Nunca terminó la preparatoria. Y Valeria... Me detuve dramáticamente. Valeria ha estado casada antes. Eso es imposible. Ella me dijo que yo era su primer novio serio. Su primer esposo se llamaba Roberto Vázquez. Se casaron cuando ella tenía 19 años. Se divorciaron 2 años después cuando él descubrió que ella había estado robando dinero de su cuenta bancaria. Diego se veía como si fuera a vomitar. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Resulta que cuando trabajas en administración de un edificio de oficinas, conoces gente, abogados, investigadores privados, gente que sabe buscar información. Y cuando esa gente te ve siendo humillada por una familia de estafadores, a veces deciden ayudarte gratis. La verdad era que mi jefe, el señor Martínez, tenía un cuñado que trabajaba en investigaciones. Cuando le conté lo que estaba pasando, me ofreció hacer algunas búsquedas básicas. El resto lo encontré yo sola, navegando en Internet hasta altas horas de la madrugada. Diego, le dije suavemente, la familia que te convenció de que yo no era suficientemente buena para ti es una familia de criminales y mentirosos. Pero ellos tienen dinero. La casa, los carros, todo rentado o financiado. Diego, están quebrados y han estado buscando a alguien como tú, joven, trabajador, con buen futuro, para salvarse económicamente. Mi hijo se puso de pie lentamente, mirando hacia la mesa principal donde su nueva familia reía y conversaba, completamente ajena a lo que estaba pasando. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no me habrías creído. Estabas demasiado enamorado de la idea de pertenecer a una familia mejor para escuchar la verdad sobre mí. Diego se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había heredado de su padre. ¿Qué se supone que haga ahora? Esa es tu decisión, pero yo ya tomé la mía. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera. Quiero decir que no vine aquí solo a ser humillada.
Vine a asegurarme de que toda esa gente que aplaudió el discurso de tu suegro sepa exactamente quién es la familia que consideran tan respetable. Mamá. No. Oh, sí. Caminé hacia el micrófono que habían usado para los discursos. Don Aurelio me vio acercarme y frunció el ceño. Disculpe, señora. El tiempo de discursos ya terminó. No he terminado, le dije con una sonrisa dulce. Y tomé el micrófono. Buenas noches, dije al micrófono. Mi voz se amplificó por todo el salón, y las conversaciones se detuvieron gradualmente. Para aquellos que no me conocen, soy Carmen Ruiz, la madre del novio. Podía ver a Esperanza levantándose de su silla, con pánico en los ojos. Diego estaba paralizado cerca de la mesa. Don Aurelio intentó acercarse, pero había demasiadas sillas y personas entre nosotros. Quiero agradecer a don Aurelio por su hermoso discurso sobre los valores familiares y las tradiciones respetables. Aplausos educados. Nadie sabía hacia dónde iba esto. Como madre soltera que crió a Diego durante 25 años, sus palabras me hicieron reflexionar mucho sobre lo que realmente significa tener valores familiares sólidos. Esperanza había llegado hasta la mitad del salón, empujando sillas para pasar. Por ejemplo, continué tranquilamente, creo que un valor fundamental es la honestidad, no mentir sobre tu pasado criminal. El salón se quedó completamente silencioso. O la transparencia financiera. No fingir que tienes una empresa exitosa cuando en realidad declaraste bancarrota el año pasado. Ahora podía escuchar murmullos, gente susurrando entre sí, mirando confundida hacia la mesa principal. Don Aurelio finalmente había encontrado una manera de avanzar y se dirigía hacia mí con la cara roja de furia. Y por supuesto, seguí, elevando un poco la voz para ser escuchada sobre el creciente murmullo. Otro valor importante es la fidelidad en el matrimonio. No tener matrimonios secretos previos que ocultas a tu nuevo esposo. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Valeria se había puesto completamente pálida. Diego estaba inmóvil, mirándome con los ojos muy abiertos. Señora Ruiz, don Aurelio había llegado hasta mí y trataba de tomar el micrófono. Esto es completamente inapropiado. ¿Sabe qué es inapropiado, don Aurelio? Le quité el micrófono de las manos. Humillar públicamente a una madre trabajadora mientras ocultas que eres un criminal convicto. El salón explotó. Conversaciones urgentes, gente levantándose de sus sillas, algunos invitados incluso sacando sus teléfonos para buscar información. Esperanza finalmente llegó hasta nosotros. Devuelve ese micrófono inmediatamente. En un momento, le dije calmadamente. Primero quiero compartir algo más con todos estos invitados distinguidos. Me giré de nuevo hacia la audiencia. Verán, cuando la familia Morales de la Vega decidió que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, cuando decidieron humillarme por ser una madre soltera trabajadora, olvidaron algo importante. El salón se había dividido claramente. Algunos invitados se veían escandalizados por mis revelaciones, otros parecían fascinados por el drama, y unos pocos, principalmente mi familia y amigos, se veían orgullosos y satisfechos. Olvidaron que las mujeres como yo sobrevivimos siendo inteligentes. Olvidaron que cuando tienes que trabajar para todo lo que tienes, aprendes a investigar antes de confiar. Valeria se había levantado de su silla y caminaba hacia nosotros, arrastrando su vestido de novia. Y más importante, continué, olvidaron que cuando una madre ve a su hijo siendo manipulado por estafadores, esa madre va a pelear. «Esas son mentiras», gritó Valeria cuando llegó hasta nosotros. «Todo lo que está diciendo son mentiras». Le sonreí con esa dulzura que reservaba para las personas que realmente me caían mal. «¿Son mentiras, Valeria? ¿O quieres decir que son verdades inconvenientes?» «Estás loca». «No, querida. Estoy informada. Hay una diferencia». Diego finalmente reaccionó y caminó hacia nosotros. Su cara era una mezcla de shock, confusión y algo que podría haber sido admiración. «Mamá», dijo cuando llegó hasta nosotros, «¿todo lo que dijiste es verdad?» Antes de que pudiera responder, don Aurelio explotó. «Esta mujer está loca. Todo lo que dice son invenciones maliciosas». Saqué mi teléfono de nuevo y se lo extendí a Diego. «Los documentos están todos ahí. Registros públicos, artículos de periódicos, expedientes judiciales. Todo verificable». Diego tomó el teléfono con manos temblorosas y comenzó a revisar la información. «Valeria», le dijo sin levantar la vista,
¿Es cierto que estuviste casada antes? Diego, yo puedo explicar. ¿Es cierto? El silencio de Valeria fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Y lo de tu padre? ¿La cárcel? Don Aurelio se puso rojo. Eso fue un malentendido legal, una persecución política. ¿2 años en prisión federal por evasión de impuestos es un malentendido? Preguntó Diego, su voz creciendo en intensidad. Diego, mi amor. Esperanza intervino con su voz más melosa. Tu madre está tratando de arruinar tu día especial. Está celosa porque ahora tienes una familia real. Esas palabras, familia real, fueron como echar gasolina al fuego. ¿Familia real? Diego se giró hacia Esperanza con una furia que no había visto desde que era adolescente. ¿Una familia de mentirosos y criminales es más real que la mujer que sacrificó todo por criarme? Diego, no entiendas. No, ya entiendo perfectamente. Mi hijo se giró hacia mí, y por primera vez en meses vi a mi niño en sus ojos. Mamá, lo siento mucho, pero yo no había terminado. Diego, le dije suavemente, hay una cosa más que necesitas saber, y esta es la más importante. La razón por la que investigué a esta familia tan a fondo, continué, mirando directamente a Valeria, no fue solo por curiosidad. Valeria se había puesto aún más pálida, si eso era posible. Fue porque hace 3 semanas tu prometida me visitó en mi casa. Diego frunció el ceño. ¿De qué hablas? Valeria vino a mi casa un sábado por la tarde, cuando tú estabas trabajando. ¿No es cierto, Valeria? La novia no respondió, pero sus ojos me decían que sabía exactamente hacia dónde iba esto. Me ofreció dinero, continué calmadamente. $5,000 para que no fuera a la boda. El salón, que había empezado a calmarse, volvió a estallar en murmullos. Diego se giró hacia Valeria con incredulidad total. ¿Qué? Diego, ella está mintiendo. ¿Estoy mintiendo? Saqué mi teléfono de nuevo, porque grabé toda la conversación. El pánico en la cara de Valeria fue delicioso. Sí, querida, resulta que cuando trabajas en administración aprendes la importancia de documentar las conversaciones importantes, especialmente cuando alguien está tratando de sobornarte. Le di play al audio. La voz de Valeria salió clara del altavoz. Carmen, sé que esto es difícil para ti, pero creo que sería mejor para todos si Diego comenzara su nueva vida sin complicaciones del pasado. ¿Complicaciones del pasado? Mi propia voz sonaba confundida en la grabación. Tú sabes, una madre soltera, sin educación universitaria, que no encaja realmente con nuestro círculo social. Diego me ha contado lo difícil que fue crecer sin un padre, lo avergonzado que se sentía a veces. Diego se veía como si hubiera sido golpeado por un camión. Entonces pensé, continuaba la voz de Valeria en la grabación, que tal vez podrías tomarte unas vacaciones largas durante la boda, ir a visitar a familia en México, tal vez. Yo me encargo de todos los gastos, por supuesto. Pausé la grabación. $5,000, repetí. Ese era el precio que tu prometida consideraba apropiado para comprar la ausencia de tu madre en tu boda. Diego se giró hacia Valeria con una expresión que nunca le había visto. ¿Es cierto esto? Diego, yo estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Su voz resonó por todo el salón. ¿Sobornando a mi madre para que no viniera a mi boda me protegía? Tu madre no encaja en nuestro mundo. Mi madre es mi mundo. Las palabras salieron como un rugido que hizo que todo el salón se callara completamente. Mi madre trabajó 2 empleos para mantenerme. Mi madre se desveló conmigo cuando estaba enfermo. Mi madre me enseñó a leer, a conducir, a ser un hombre decente. ¿Y tú pensaste que $5,000 era suficiente para hacer que se perdiera mi boda? Diego, cálmate. No me voy a calmar. Se acercó más a Valeria, y por primera vez vi miedo real en los ojos de ella. ¿Sabes cuánto pagó mi madre por mi educación universitaria? ¿Cuánto sacrificó? ¿Cuántas cenas se saltó para que yo pudiera tener libros? Valeria retrocedió. Diego, estás exagerando. $50,000 en matrícula universitaria. ¿Exageración? ¿Los 15 años que trabajó turnos nocturnos porque pagaban más? ¿Exageración? Diego se giró hacia don Aurelio y Esperanza. ¿Y ustedes? ¿Ustedes sabían de esto? El silencio de ambos fue respuesta suficiente. Por supuesto que sabían. Probablemente fue idea de ustedes. Diego. Esperanza intentó usar su voz manipuladora otra vez.
Necesitas entender que a veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Padres? Diego se rió, pero no era una risa alegre. ¿Ustedes se consideran mis padres? Conocían a mi madre desde hace 3 meses. Se giró hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te juro que no sabía nada. Lo sé, mijo. Todo este tiempo pensé que ellos tenían razón, que tal vez no eras suficiente, pero era yo. Yo era el que no era suficiente. No era suficiente hijo para defender a la mujer que me dio todo. Las lágrimas corrían por su cara ahora. ¿Puedes perdonarme? Antes de que pudiera responder, Valeria explotó. Esto es ridículo. Diego, estás arruinando nuestro día especial por una grabación que podría ser falsa. Diego se giró hacia ella lentamente. ¿Nuestro día especial? ¿Qué parte de este día ha sido especial para mí, Valeria? ¿La parte donde tu familia insultó a mi madre? ¿La parte donde descubrí que me mentiste sobre tu matrimonio anterior? ¿O la parte donde acabas de admitir que trataste de sobornarla para que no viniera? Diego, no, ya terminé. Se acercó a la mesa principal y tomó el micrófono que yo había dejado ahí. Damas y caballeros, dijo con voz clara y fuerte. Lamento informarles que esta boda ha terminado. El salón explotó en caos total. Gente gritando, sillas cayendo, invitados levantándose confundidos. Por favor, disfruten la comida y las bebidas. Han sido pagadas por anticipado, pero el matrimonio entre Valeria Morales y Diego Ruiz no va a suceder. Diego dejó el micrófono en la mesa y caminó hacia mí. «Mamá, ¿podemos irnos a casa?» Pero antes de que pudiera responder, Valeria hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Valeria se lanzó hacia Diego con una furia que transformó completamente su cara. La princesa perfecta había desaparecido, reemplazada por algo salvaje y desesperado. «¡No puedes hacer esto!», gritó, agarrándolo del brazo. «¡Estamos casados! ¡Ya firmamos los papeles!». Diego se detuvo en seco. «¿Qué papeles?». «Esta mañana, antes de la ceremonia, fuimos al juzgado con mis padres. El certificado civil ya está firmado». El color desapareció de la cara de Diego. «¿Hiciste qué?». Era una sorpresa, para asegurar que todo fuera legal antes de la ceremonia religiosa. «Valeria, me dijiste que íbamos a firmar después de la luna de miel». Cambié de opinión. Diego se giró hacia don Aurelio y Esperanza. «¿Ustedes sabían de esto?». «Por supuesto», dijo don Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los jóvenes a veces necesitan orientación en decisiones importantes». «Me casaste sin mi consentimiento». «Firmaste los papeles», intervino Esperanza. «Nadie te obligó». «Me dijeron que eran documentos preceremoniales, permisos para usar la iglesia». La verdad se estaba revelando como capas de cebolla, cada una más podrida que la anterior. «Diego». Valeria había cambiado de táctica otra vez, ahora usando la voz dulce que había perfeccionado. «Somos esposos. Podemos trabajar en estos problemas. Ir a terapia de pareja». «¿Terapia de pareja?». «Valeria, trataste de sobornar a mi madre. Fue un malentendido. Y me mentiste sobre haber estado casada. Eso fue hace años, no importa. Y tu familia son criminales. Eso es irrelevante». Diego se rió con incredulidad. «¿Irrelevante? ¿Todo es irrelevante excepto lo que tú quieres?». En ese momento, mi hermana Rosa se acercó a nosotros. Había estado observando todo desde una mesa cercana con el resto de mi familia. «Carmen», me susurró al oído, «necesitas ver esto». Me mostró su teléfono. En la pantalla había un artículo de noticias local que acababa de ser publicado. «Familia Morales de la Vega bajo investigación federal por fraude matrimonial». Leí rápidamente. Era una investigación sobre matrimonios arreglados para obtener beneficios de seguro de vida y propiedades. El artículo mencionaba específicamente que las autoridades habían estado investigando durante meses. «Rosa», le susurré, «¿cuándo salió esto?». Acababa de ser publicado. Aparentemente, alguien filtró información a la prensa después de que comenzaron las revelaciones aquí. Miré alrededor del salón. Varios invitados tenían sus teléfonos afuera, algunos incluso estaban grabando video. En la era de las redes sociales, nuestra pequeña explosión familiar estaba siendo transmitida en vivo. «Diego», le dije enseñándole el teléfono de Rosa, «hay algo más que necesitas ver». Cuando terminó de leer, su cara se puso tan blanca
que pensé que iba a desmayarse. ¿Fraude matrimonial? Aparentemente tu nueva esposa y su familia han estado haciendo esto por años, casándose con hombres jóvenes con buenos trabajos, luego manipulándolos para obtener acceso a sus finanzas. Valeria había escuchado parte de la conversación. Eso es completamente falso. ¿Como tu matrimonio anterior?, le preguntó Diego. ¿Como la empresa familiar? ¿Como la historia de tu padre en prisión? Diego, amor, tienes que entender. No me llames amor. Su grito resonó por todo el salón y hasta las conversaciones más distantes se detuvieron. Durante meses me hiciste sentir avergonzado de mi madre, me convenciste de que ella no era suficientemente buena, y resulta que ustedes son una familia de estafadores. No somos estafadores. Su familia está bajo investigación federal, Valeria. Investigación federal. Diego se giró hacia mí con lágrimas corriendo por su cara. Mamá, ¿cómo pudiste perdonarme? ¿Cómo pudiste quedarte callada mientras ellos te humillaban? Porque eres mi hijo, le dije simplemente. Y a veces los hijos cometen errores. Pero yo... Sí, cometiste un error grande, pero los errores se pueden corregir. Diego asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, dijo una voz nueva detrás de nosotros. Vas a necesitar un abogado. Nos giramos para ver a un hombre en traje formal acercándose con una placa en la mano. Agente Federal Martínez, FBI. Señor Ruiz, necesitamos hablar con usted sobre su matrimonio con la señorita Morales. El salón se volvió completamente silencioso. Hasta la música había parado. ¿FBI?, preguntó Diego con voz débil. Hemos estado investigando un patrón de matrimonios fraudulentos diseñados para estafar a víctimas jóvenes durante varios meses. Su nombre apareció en nuestra lista de posibles víctimas, y cuando recibimos reportes sobre actividad sospechosa en este evento, decidimos actuar inmediatamente. Valeria se había puesto tan pálida que pensé que se iba a desmayar. Señorita Morales, continuó el agente, necesita acompañarnos para responder algunas preguntas. Esto es una persecución, gritó don Aurelio. No han hecho nada malo. Señor Morales de la Vega, usted también necesita venir con nosotros. En ese momento, mientras veía a los agentes federales esposando a la familia que había tratado de destruir mi relación con mi hijo, sentí algo que no había sentido en meses. Justicia pura, pero la mejor parte aún estaba por venir. Más agentes federales entraron al salón. Aparentemente, habían llegado después de recibir alertas sobre la situación. Señora Esperanza Morales, dijo una de las agentes, una mujer latina de mi edad, tiene derecho a permanecer en silencio. Esperanza se desmayó. Literalmente se desmayó. Su cuerpo perfecto en su vestido perfecto se desplomó como un saco de papas. Valeria Morales, continuó la agente, también está bajo arresto por conspiración para cometer fraude. ¡Esto es un error!, gritó Valeria mientras los agentes la esposaban. Diego, diles que es un error. Diego la miró con una expresión que no pude descifrar. No era odio, no era amor, era lástima. Valeria, le dijo con una voz increíblemente tranquila, el único error fue que pensé que podías amarme por quien soy realmente. Te amo. No, amabas mi sueldo, mi futuro, mi potencial como víctima. Nunca me amaste a mí. Los agentes se llevaron a don Aurelio y Valeria. Esperanza fue llevada en una camilla después de que los paramédicos confirmaron que solo se había desmayado del shock. El salón se había vaciado bastante. Algunos invitados se habían ido corriendo. Otros se quedaron fascinados por el drama, y mi familia se había acercado a nosotros con sonrisas enormes. Carmen, dijo mi hermana Rosa, eso fue absolutamente brillante. No fue brillante, respondí. Fue necesario. Diego se sentó pesadamente en una silla. Todavía llevaba puesto su smoking, pero se había quitado la corbata. «Mamá, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías que eran estafadores?» No lo sabía al principio. Solo sabía que no te estaban tratando bien y que a mí me estaban tratando peor. Pero la investigación, eso fue suerte. Cuando mi jefe me ayudó a investigar sus antecedentes, encontramos cosas sospechosas. Luego su cuñado, que trabajaba en aplicación de la ley, reconoció el patrón. Aparentemente, el FBI ya tenía un expediente abierto. ¿Por cuánto tiempo has sabido todo esto? La información criminal básica la tuve hace 2 semanas.
La investigación federal la supe hace una semana, justo después de que el FBI contactó a la gente que me había ayudado con la investigación. Diego me miró con incredulidad. ¿Y no me dijiste nada? ¿Me habrías creído? Se quedó callado un momento largo. No, admitió finalmente. Probablemente habría pensado que estabas tratando de sabotear mi felicidad. Exactamente. Pero, ¿por qué esperaste hasta hoy? ¿Por qué no me dijiste antes de la ceremonia? Suspiré y me senté a su lado. Porque necesitaba que vieras por ti mismo quiénes eran realmente. Si te lo hubiera dicho antes, habrías encontrado excusas. Habrías pensado que exageraba, que era una madre posesiva tratando de arruinar tu relación. Tenías que dejar que me humillaran primero. Tenía que dejar que tú me humillaras primero. Diego se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, el discurso de su padre. Yo aplaudí mientras te insultaba. Sí, lo hiciste. ¿Puedes perdonarme? Miré a mi hijo, mi hermoso, confundido, manipulado hijo, y sentí todo el amor que había estado guardando durante meses de humillación. Diego, te perdono, pero hay condiciones. Las que sean. Primera condición. Nunca, jamás, vuelvas a avergonzarte de mí. Soy una mujer trabajadora que te crió sola, y eso no es una falla de carácter, es una medalla de honor. Nunca más, te lo prometo. Segunda condición. La próxima vez que alguien trate de convencerte de que tu familia no es suficientemente buena, recuerda esta noche. Lo recordaré por el resto de mi vida. Y tercera condición. Me detuve dramáticamente. ¿Cuál? La próxima vez que te cases, yo escojo el vestido. Diego se rió. Fue la primera risa genuina que había escuchado de él en meses. Trato hecho. Se inclinó y me abrazó, y por primera vez desde que anunció su compromiso, sentí que tenía a mi hijo de regreso. Te amo, mamá, y tienes razón. Eres una medalla de honor. 3 meses después, estaba sentada en mi sala tomando café con Rosa cuando mi teléfono sonó. Era Diego. Mamá, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Valeria y su familia fueron condenados. 2 años de prisión federal para cada uno. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviado, respondió sin dudar. Y agradecido de que mi madre sea más inteligente que yo. No soy más inteligente, mijo. Solo tengo más experiencia reconociendo a la gente falsa. Mamá, ¿sí? Gracias. Por no rendirte conmigo, por pelear por nosotros. De nada, mi amor. ¿Todavía conservas ese vestido rojo? ¿Cuál vestido rojo? El que ibas a usar a la boda antes de que ellos te dieran ese horrible vestido beige. Sí. ¿Por qué? Porque voy a llevarte a cenar este sábado, en el restaurante más elegante de la ciudad, y quiero que uses ese vestido rojo y seas exactamente quien eres. Carmen Ruiz, la mejor madre del mundo. Después de colgar, me quedé sentada sonriendo por un largo rato. Resulta que a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces es simplemente enseñarle a la gente que has criado que nunca, jamás, deberían avergonzarse de dónde vienen. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa lección viene con criminales arrestados y una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Carmen Ruiz, 52 años, madre soltera, trabajadora y absolutamente perfecta tal como era.